Buenos días, chicos. Como estoy viendo que estáis teniendo problemas eh, para encontrar los vídeos y demás, vamos a ir haciendo un resumen de lo que quiero que se quede en vuestra libreta y que vosotros vayáis estudiando poco a poco, ¿vale? Lo último que vimos en clase fue la conquista de la península ibérica por los musulmanes. Estuvimos viendo cómo se produjo, que entraron por el sur, por la provincia de Cádiz, que en la batalla de Guadalete derrotaron al rey visigodo Rodrigo y que a partir de ahí fueron conquistando todo el territorio hasta casi llegar al norte de España, en la zona de la cordillera Cantábrica, porque allí ya se refugiaron los visigodos en una zona muy montañosa, de muy difícil acceso, y esa zona no lograron conquistarla. Bien, pues esa zona, mientras el Islam ocupaba el resto de la provincia, esa zona se fue organizando, los visigodos se fueron organizando en reinos cristianos, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a ver aquí, esos reinos cristianos del norte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tras la invasión del 711, acordaros que en el 711 es cuando los musulmanes entran en la península, los visigodos resistieron en la cordillera Cantábrica, ¿vale? Y allí formaron 3 reinos. Ahora después haremos una esquemilla de lo que tenéis que copiar, ¿vale? El reino de Asturias, el reino de León y el reino de Castilla. En el 795, ¿vale? Casi un siglo después, 80 y tantos años después, Carlomagno invadió y creó la Marca Hispánica, que eso era una zona fronteriza que daba fin a su imperio, que estaba casi por todo el norte de Europa, ¿vale? Se extendía a lo largo del Pirineo y protegía lo que era su imperio, que ocupaba casi todo el norte de Europa y el centro de Europa, del ataque de los musulmanes, ¿vale? Él lo que quería crear era ahí una frontera para poder separar su imperio de los musulmanes. Cuando el imperio de Carlomagno se debilita, pues esa zona de la Marca de España se fue independizando, ya no pertenecía al imperio carolingio, sino que fue teniendo su propia independencia. Y entonces crearon 3 grandes centros, que fue Navarra, Aragón y los condados catalanes, ¿vale? Pero con la peculiaridad, ahora lo veremos, que los condados catalanes rendían vasallaje al rey de Francia. Así que muy independientes no eran, sino que debían obediencia y tenían que darle impuestos al rey de Francia, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo aquí cómo estaban distribuidos esos reinos, ¿de acuerdo? En la cordillera Cantábrica se extiende a lo largo de toda esta franja, ¿vale? Entonces, de aquí hacia arriba, todo este territorio que estamos pintando, fue donde Pelayo resistió a los musulmanes. Él consiguió vencer en la batalla de Covadonga en el 722. Logró vencer a los musulmanes y que no siguieran penetrando hacia arriba, ¿vale? Ya los musulmanes, como veis, ocupaban todo lo que veis en verde. Y consiguió que no ocuparan más hacia arriba. Eso, la leyenda dice que fue gracias a la intervención divina de la Virgen de Covadonga, ¿no? Por eso se le tiene mucha devoción en aquella zona. Entonces, Pelayo creó el reino de Asturias, ¿de acuerdo? Este fue el primer reino cristiano, heredero de los visigodos tras la invasión de los musulmanes. El reino fue creciendo, fue consiguiendo territorio hasta alcanzar el río Duero, ya con Alfonso III, ¿vale? Se fue ampliando y después a ese reino le llamaron Reino de León, ¿vale? Todo esto fue conocido como Reino de León, que lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Más tarde consiguió ese nombre sustituyendo al de Asturias, ¿de acuerdo? Los monarcas leoneses dividieron ese territorio en condados y a cada condado pusieron un señor feudal, un conde que gobernara ese territorio, pero todos eran vasallos del rey de León, ¿de acuerdo? Uno de los condados era Castilla. Castilla en ese momento no era un reino, sino que era el condado de Castilla, que pertenecía por tanto al reino de León, ¿de acuerdo? Pertenecía al reino de León.
Castilla, como decimos, fue al principio un condado de León, pero ya en el siglo X, Fernán González la hizo independiente, ¿vale? En el siglo XI, 100 años después, con Fernando I se convirtió en un reino, ¿vale? Y se unió al reino de León en el 1038. Fue el periodo más importante que con Alfonso X el Sabio, que fue un rey que además de unir las armas, también tuvo muchísimo interés por la formación y por las letras. Incluso llegó a componer poemas y a escribir textos textos didácticos que servían para enseñar, ¿vale? Aquí veis a los personajes más importantes de los que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Aquí tenemos a Pelayo, que fue el que en la batalla de Covadonga consiguió parar a los musulmanes, ¿vale? Dejando esa zona del Cantábrico, de la cordillera Cantábrica, para que pudieran asentarse los reinos visigodos. Después tenemos a Alfonso III, que Alfonso III fue el que consiguió extender el reino de Asturias hasta el Duero, que eso está en Portugal ya, ¿vale? García I, el rey García I, que era hijo de Alfonso III, ¿vale? Trasladó la capital a Oviedo, convirtiendo en esa ciudad en la más importante del reino de Asturias, ¿de acuerdo? Bien, vale, seguimos con los siguientes reinos. El reino de Navarra, en el siglo IX, fue la familia Arista quien lo fundó, ¿vale? Lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? El reino de Asturias llegaba hasta ahí, luego ya cuando se une con León, cuando se forma el reino de León, llega hasta aquí, y ya le incorporan Castilla y llega hasta ahí, aunque luego Castilla se independice, ¿vale? Pero bueno, donde estamos ahora, voy a quitar todas estas líneas para que no os liéis, es en el reino de Navarra, ¿de acuerdo? Ese reino, su capital fue Pamplona, como ahora sigue siendo. Incluso al principio fue denominado Reino de Pamplona, pero luego ya se cambió a Reino de Navarra como se le conoció siempre, ¿vale? El rey más importante fue Sancho III, que fue el que controló todo el norte de España, ¿de acuerdo? La zona de los condados catalanes nunca fue un reino en sí, porque aunque en el siglo IX Guifredo el Velloso consiguió controlar todos los condados catalanes, que estaban aquí como los veis, ¿vale? Aunque consiguió controlar todos los condados catalanes, tenía que pagar homenaje al rey de Francia, con lo cual aquí los condados catalanes pertenecían al rey de Francia. En el siglo XII, debido a enlaces matrimoniales, a que se casaron los descendientes de los condados con los de la corona de Aragón, lo vamos a poner en otro color, aquí estaba la corona de Aragón, pues los condados catalanes y Aragón se unieron, ¿vale? Y formaron un solo reino, que fue el reino de Aragón, ¿de acuerdo? Cada territorio, Aragón y Cataluña más adelante, más Valencia y Baleares, que se los conquistaron, toda esta zona la conquistaron a los musulmanes, tenían las mismas leyes, tenían sus propias leyes, pero estaban bajo el mandato del mismo rey, el rey de Aragón, ¿vale? Voy a ir borrando para que no os liéis. Aragón fue parte de Navarra. Al principio, Aragón formaba parte de Navarra, ¿vale? Lo veis aquí, ¿de acuerdo? En esta flecha que os he dibujado. Hasta el siglo XI. Después del siglo XI, Ramiro I creó el reino independiente,
Entonces, Aragón va a ser reino independiente desde el siglo XI. ¿Con quién? Con Ramiro I. Es el rey que lo independiza. Y luego en el siglo XII, te lo pongo con otro color, en el siglo XII se unen Aragón y los condados catalanes, ¿vale? Y forman un único reino, ¿de acuerdo? Estos son los personajes más importantes de esos reinos, ¿de acuerdo? Íñigo de Arista, que fue el primer rey de Aragón. Sancho III, que Sancho III, como hemos visto aquí, fue el rey más importante de Navarra, ¿vale? Rey más importante de Navarra, ¿vale? Guifredo el Velloso, que el hombre debía de ser muy velloso, tenía que tener mucha abundancia de pelo, de hecho aquí veis su gran barba, ¿no? Fue la persona más importante de los condados catalanes, ¿vale? Ramiro I fue rey de Aragón. Alfonso Enríquez, lo vemos aquí, fue el que consiguió, que esto no lo hemos contado, la independencia de Portugal. Entonces, Portugal se hizo independiente, ¿de acuerdo? Portugal no ocupaba lo mismo que ahora, era un territorio algo más pequeño. Antes pertenecía al Reino de León y a partir del siglo XII con Alfonso Enríquez se hace un reino independiente. Entonces, Alfonso Enríquez es el que consigue la independencia de Portugal. ¿Vale? Bien, ¿qué quiero que copiemos? Pues fijaros, tenemos que traer copiados los apuntes de la libreta. ¿Vale? Entonces, no se hace resumen de ellos, sino que copiamos todos los apuntes. ¿Cuáles son los apuntes? Lo que hemos visto aquí anteriormente, ¿vale? Así que voy a dejar tiempo, vosotros de todas maneras parar lo que necesitéis. Vamos a empezar en esta pregunta, ¿vale? Paráis el vídeo el tiempo que necesitéis y copiáis los apuntes. Entonces, ejercicios que tenemos que hacer. El primero, copiar los apuntes, ¿vale? El segundo, lo pongo en donde hay que copiarlo. Ya os digo, parar el vídeo el tiempo que necesitéis para poder copiar los apuntes, que se quede proyectado en vuestro ordenador o en vuestro móvil para poder copiarlo. Esto también hay que copiarlo, ¿vale? Los reinos de Castilla y de León. Y aquí vamos a copiar el mapa, cada uno como pueda, dibujándolo a su manera, pero que se quede bien reflejado con colores diferentes cada uno de los reinos, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos hecho ese ejercicio y el segundo, lo que vamos a hacer es buscar información de los personajes más importantes. ¿Vale? Ese sería el ejercicio 3. Y vamos a buscar a Pelayo, vamos a buscar a Alfonso III, vamos a buscar a García I, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, siguiente, apuntes, los copiamos de los reinos, estos que vienen aquí, ¿de acuerdo? El reino de Navarra, los condados catalanes y el reino de Portugal y el de Aragón, cómo se independizan y cómo se van formando, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí para que os sea más fácil copiar el mapa. Una vez que hemos copiado los apuntes, el ejercicio 5 sería copiar el mapa, que como veis ha cambiado con respecto al anterior, ¿sí?
Y lo mismo, el ejercicio 6 sería buscar información de cada personaje. Además de buscarla, la copia en la libreta, que hay que hacerlo todo, ¿de acuerdo? Íñigo de Aristas, Sancho III, Guifredo el Velloso, Ramiro I y Alfonso Enríquez, ¿de acuerdo? Alfonso Enríquez os lo vais a encontrar con H y sin H, de las dos maneras, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. El próximo día continuamos con la expansión de los reinos cristianos, ¿vale? Al final del tema haremos un esquema general que recogerá todo lo que hemos ido viendo. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.